Televidente, bambini, outra edição de Time Out. Agora em Time Out, conosco um grande honor, junto conosco, nosso medalhista, nosso amigo Elliot Longstrad, junto com o Luciano Mazeu, agora em Time Out. Acaba de ganhar uma medalha na Brasil, se me derá assim mal sai. Pensei, agora em Time Out, com muito com grande nosso junto conosco. La conocemos Time Out. Cortica, se ninguém nos back, nós estamos conversando com tanto Luciano como Elliot. Televidente, danke por estar conosco, junto com Elliot Longstrad e Luciano Mazeu. Felicitaciones, congratulations, another job well done. Tell us, Elliot, how was it in your opinion? It was really, really good. There was a tight competition at certain points, but the fights went very, very well. We have a couple of friends that have seen multiple of my fights because they also go to the tournaments. And in their opinion, they came up to me and told me that they've seen more, a bunch of my fights in the past, and that this was one of the best fights that I've had so far. I enjoyed it a lot. I did my best, and we got far enough to get to podium, and we brought back a nice bronze medal for the island. What impressed you the most of this tournament? Um, Good question. It was a very good tournament, as in it was where it was held. It was very nice. The people were very kind. It was well organized. There are certain tournaments you go to and you wish they could have done a little better, but this tournament specifically, they had it all running very, very smoothly. Great, great. Luciano, ¿cómo era el nivel de este año? No, no, es como una prueba, como un test, un tryout de cómo va a ser Santiago, porque las personas que estaban en esta competencia son las mismas que van a estar en Santiago. Entonces fue una forma de nosotros también, de inclusive, de ver el torneo de clasificación para Santiago, ver quiénes estaban en nuestro peso, quiénes clasificaban para nuestro peso y también hacer, de luego, videoanálisis de cómo teníamos que enfrentar a esos atletas. O sea, es un nivel alto, es el nivel más alto en la región panamericana. ¿Cuál era el contrincante más fuerte que obtuvo Elliot? Siempre estamos hablando de que Brasil es uno de los equipos más grandes con México, y Brasil estaba como host, ¿no? Como anfitrión. Entonces, uno de los atletas, Cao, con el que peleamos esta es la segunda vez que peleamos con él. La primera vez nos ganó por bastante diferencia. Esta vez veníamos ganando las peleas y por ciertas cosas que pasaron, llegamos casi al final, casi empatados, y nos conectó dos técnicas que lo llevó 4 puntos de diferencia y ya él terminó ganando el combate. O sea, hemos mejorado muchísimo con respecto a él.
y vemos que estamos bastante bien. Hemos tenido también la primera pelea con Perú, que nuevamente nos sorprendió con Tuichay, que es una patada de giro, y que tenemos en el round de oro. O sea, esas cosas a nosotros nos sirven mucho como para mejorar, ¿no? Ya sabemos que Claro. eso tenemos que mejorar. Nos pasó en Turquía, nos pasó en Tokio, y hay que ponerle más atención a esto, a ver cómo se puede contrarrestar esas patadas de giro. Correcto. Elliot, what new did you learn? Did you learn something new? I learned that I need to practice my defense on certain kicks specifically. What? Um, that I need to practice the defense in certain positions. Okay. I also learned that there are certain kicks that I do that I thought I could do or I would do them a little slower, but I'm improving on them pretty well. They're moving a lot quicker and they're coming out smoother. So as I keep fighting, I see more and more both sides where I need to work and where I don't. Wow. Es un atleta que se está desarrollando rápidamente, Luciano. Sí, es como habíamos comentado en un principio, este año la idea no es participación, la idea es conseguir la mayor cantidad de puntos, la idea es conseguir podio, mínimo podio, o sea, de bronce para arriba, para obtener la mayor cantidad de puntos posibles. Y de 4 torneos, 2 conseguimos podio, en Egipto el oro, ahora en bronce, en Turquía en President Cup y en el Turkish Open, también estuvimos muy cerca del bronce. Entonces, estamos haciendo las cosas bien. Por suerte, no por suerte, por un buen trabajo estamos haciendo las cosas bien. Tremendo. Televidente da Glacial Punta de Maut. Cortica sin aqui. Ora se enviar sem mais. Com Luciano Maceu e Elliot Lonstra. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por estar conosco. Estamos con Luciano Maceu e Elliot Lonstra. Luciano, ¿cuál es el siguiente evento? El siguiente evento será en Francia, que tenemos el europeo, el panamericano, el para taekwondo europeo, es un G2, este año va a ser un G2 para todo el mundo. Al día siguiente hay un G1, en 2 días hacemos 2 competencias, y después en Australia hay 3 competencias. Está el President Cup, el Oceania Open, y también hay otro evento más, otro Open. Así que en una semana y algo estaríamos compitiendo en 5 competencias, Wow. 80 puntos en juego. Wow, comprendo. ¿Fungiste también como un coach allá en Brasil? Sí, yo tengo la costumbre de ir al Classification Room para ver qué atletas nuevos se están clasificando, cómo salió la clasificación de la parte deportiva, la clase deportiva, ¿no? Y en ese momento un funcionario de la Federación Mundial me dijo que Colombia necesitaba un coach para el clasificatorio, como no tenían un coach que clasifica, licenciado. Nosotros al clasificatorio no participamos porque ya estamos clasificados. Entonces me ofrecí, como tenía el día libre para hacer eso, me ofrecí, y además nosotros a ver. Y al final los ayudé y pude clasificar una atleta de Colombia, una atleta femenil, entonces, que le ganó México precisamente. Yo pensé que el equipo mexicano se iba a enojar conmigo por haber hecho eso, pero no, estamos muy buenos amigos todavía. Wow. Y luego, en el Pan Am Serie, en más 80 kilos, a Ivan Medel, que es número 1 en el mundo. El coach se tuvo que ir antes por el viaje, estaba retrasado la competencia y se tenía que ir a tomar el avión, y me pidió que le hiciera de coach a Evan. Y de los primeros 5 minutos, los primeros 2 minutos no podía abrir el marcador. Yo le comenté la estrategia a seguir, esa estrategia funcionó y ambos quedamos muy contentos. Great. La misma estrategia que yo pensé, estaba mirando a Helio desde la tribuna, le decía, para él mismo, Helio decía, seguro que le va a decir esto, seguro que le va a decir eso, y tal cual, los dos pensamos lo mismo. Fantástico, fantástico eso. Y Elliot, do you think you can get also a page hit as a fighter?
Oh, most definitely. I like to go in really quickly. I like to go in with strong kicks, but occasionally I'll just do it really fast and sneak a kick in there. Wow, 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 wow. Um, um, for the next trip, what do you expect? Um, at an absolute minimum, bronze medal, but the top goal is always is a gold. And like Luciano said, we have about 4 or 5 tournaments coming up within the time period that's coming. So hopefully we can bring back a whole necklace of medals. Fantástico, fantástico. Luciano, esos 5 combates que van a, esos 5 eventos, ¿es para clasificarse seguro en los primeros 6 del mundo? Es para asegurar el ranking, ¿no? Para seguir creciendo en puntos, pero no solamente nosotros solos estamos buscando esa estrategia, sino todos los que están en el top 10 del ranking. Así que vamos a enfrentarnos en esos eventos con los mejores del mundo, que garantiza que vamos a tener una competencia bastante fuerte, pero de la cual vamos a estar preparados. Tenemos 2 meses para prepararnos para eso. Y posiblemente iremos a un training camp en conjunto con Brasil, México, a Estados Unidos, con el equipo de Estados Unidos. Eso a confirmar sería la primera semana de mayo. Y ese tipo de cosas hace que tengamos más, que tengamos mejor técnica, que encontremos mejores estrategias. Y bueno, y esas cosas que aprendamos en estos 2 meses, que estemos trabajando estos 2 meses, se van a aplicar en esos 5 eventos. Fantástico, hombre. Desde acá, mucha suerte a los dos, porque Aruba los está viendo con 4 ojos, no dos, con 4 ojos, para lo que están haciendo, prestando, y estamos contentos, hombre. Yo sé, no era fácil, no era fácil, porque en 2, 3 años llegar a ese nivel, en otros países dura más. Y aquí tenemos quizás la suerte de tener ustedes dos que se comprenden tan bien. ¿No le parece? Sí, sí, no voy a decir que fue algo sencillo. Este es el segundo año que estamos en el top 10 del ranking mundial. Y bueno, no es fácil y no va a ser más fácil, cada vez se va a complicar más. Pero bueno, tenemos los Grand Prix, tenemos eventos de alto rendimiento, que cada vez que vamos a un evento de alto rendimiento nos ayuda para mejorar cosas, sabemos situaciones en donde podemos mejorar y en eso trabajaremos después de cada evento. O sea, lo ideal es justamente eso, trabajar en alto rendimiento y obtener más experiencia. Wow, televidente, qué honor, güey. Los medallistas, Elliot Lonstra, buscando para asegurar su puesto de primer 6 en el mundo, pues de primer 6 en el parte que cuando acaba, pasando con cada victoria, cada medalla que viene con él, está acumulando puntos y pues llega a camino que tanto te decía. Así en corto tiempo, no está fácil en el mundo de para taekwondo. Hermanos, Elliot, thank you very much. Gracias, Luciano. Mucho éxito y nos mantengan informados, por favor.